Imagina entrar a un lugar sin decir una sola palabra y que todas las miradas se giren hacia ti. Sin hacer el mínimo esfuerzo, sin pronunciar ni una sílaba, logras que esa persona que te interesa sienta un deseo incontrolable por ti. No porque seas el más atractivo de la sala, no porque lleves la mejor ropa o tengas el mejor cuerpo. Es otra cosa, algo más profundo, más primitivo, más poderoso. Un secreto que pocos conocen, pero que, una vez que lo dominas, cambia por completo la manera en que las personas reaccionan ante ti. Porque el deseo no se trata solo de apariencia. No se trata de dinero, ni de lo que dices, ni siquiera de lo que haces. Se trata de lo que proyectas, de lo que transmites sin esfuerzo, de la energía que emanas cuando simplemente existes en un espacio. La mayoría de las personas no entienden esto. Creen que atraer a alguien es cuestión de hablar bien, de tener las frases perfectas, de decir exactamente lo correcto en el momento exacto. Pero están equivocados. El verdadero magnetismo no tiene nada que ver con lo que dices, sino con cómo te sientes contigo mismo. Y eso, aunque no lo creas, se nota sin que tengas que mover un solo músculo. Piensa en alguien que consideres irresistiblemente atractivo, no por su físico, sino por su presencia. ¿Qué es lo que realmente los hace destacar? Es esa confianza silenciosa, esa seguridad que no necesita ser anunciada, ese aire de alguien que sabe exactamente quién es y lo que vale. Es una cualidad casi inexplicable, pero que todos perciben al instante. Y la mejor parte es que esto no es algo con lo que se nace, sino algo que se construye. Es un arte, una ciencia, un conjunto de estrategias que Neil Strauss ha estudiado a fondo y que hoy, en este video, te voy a revelar. Porque la atracción no es un misterio, es un sistema. Y si entiendes cómo funciona, puedes hacer que cualquier persona te desee sin siquiera abrir la boca. Pero antes de entrar en detalles, hay algo que debes comprender. Las personas no se sienten atraídas por lo que dices, sino por cómo las haces sentir. Y esto es clave. No importa qué palabras uses si tu lenguaje corporal, tu energía y tu actitud dicen lo contrario. La atracción es visceral, es inconsciente, es instintiva. O la despiertas en alguien, o no. Y la buena noticia es que puedes aprender a hacerlo de manera intencional. La primera clave para lograrlo es entender que la atracción no es lógica, es emocional. La gente no se siente atraída por alguien porque tiene sentido hacerlo. Se sienten atraídas porque hay algo en esa persona que despierta una respuesta emocional en su interior. Y la forma más poderosa de hacerlo sin decir una sola palabra es con tu lenguaje corporal. Porque antes de que alguien escuche lo que dices, ya ha recibido miles de señales de ti. La manera en que te mueves, cómo ocupas el espacio, la energía con la que entras a un lugar, incluso la forma en que respiras. Todo eso transmite un mensaje mucho más fuerte que cualquier palabra. Mira a tu alrededor, observa a las personas que irradian confianza y magnetismo. No son los que más hablan, no son los que intentan impresionar, son los que saben que no necesitan hacerlo. Son los que dominan el espacio sin esfuerzo, los que se sienten cómodos en su propia piel, los que proyectan una certeza inquebrantable sin necesidad de decir nada. Y esa certeza es lo que hace que los demás se sientan irresistiblemente atraídos hacia ellos. Porque el deseo es una respuesta biológica. Cuando ves a alguien que parece tener control absoluto de su mundo, tu cerebro lo interpreta como una señal de valor. Y en términos de atracción, el valor es lo que determina el deseo. No el dinero, no la apariencia, no el estatus, sino la percepción de que esa persona tiene algo que la hace única, especial, diferente a las demás. Y eso es exactamente lo que vas a aprender a proyectar. Lo primero que debes hacer es dominar tu postura. Tu cuerpo habla antes que tú, y si tu postura no transmite seguridad, estás perdiendo el juego antes de empezar. Mantén la espalda recta, pero relajada. No tenses los hombros ni adoptes una pose exagerada. Simplemente, ocupa tu espacio con naturalidad. Imagina que eres el dueño del lugar, no de una manera arrogante, sino con una certeza tranquila de que perteneces ahí. Esto envía un mensaje silencioso pero poderoso. Soy alguien que vale la pena notar. Lo segundo es el contacto visual. Hay una diferencia enorme entre mirar a alguien y realmente verlo. La mayoría de las personas evitan el contacto visual prolongado porque les incomoda,
porque revela demasiado, porque los hace vulnerables. Pero aquí está la clave. La vulnerabilidad controlada es increíblemente atractiva. No se trata de mirar fijamente de una forma extraña o incómoda, sino de sostener la mirada lo suficiente para que la otra persona sienta que la ves de verdad. Esto crea una conexión instantánea, una sensación de intensidad que despierta curiosidad y atracción sin que tengas que decir una sola palabra. La tercera clave es la calma. La ansiedad es el mayor asesino de la atracción. Si pareces nervioso, inquieto o desesperado por impresionar, las personas lo detectan de inmediato y pierden el interés. La calma, por otro lado, es magnética. La gente se siente atraída hacia quienes parecen tener el control, quienes no se dejan llevar por las prisas, quienes irradian una sensación de tranquilidad en medio del caos. Cuando entres a un lugar, muévete con propósito. No te apresures, no hagas movimientos innecesarios. Cada acción debe parecer deliberada, como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Esto crea una impresión poderosa y hace que la gente quiera saber más sobre ti. Pero hay algo aún más importante que todo esto: la actitud interna, porque puedes tener la mejor postura, el mejor contacto visual y la mayor calma del mundo, pero si por dentro te sientes inseguro, se notará. La atracción comienza dentro de ti. Si no te consideras alguien valioso, nadie más lo hará. Así que aquí está el verdadero secreto. Necesitas convertirte en alguien que se desea a sí mismo antes de que alguien más pueda desearte. Y esto no significa ser arrogante, sino desarrollar una profunda seguridad en tu propio valor. Significa saber que no necesitas la validación de nadie, porque ya tienes la tuya propia. Significa caminar por la vida con la certeza de que eres suficiente, tal como eres. Cuando realmente crees esto, se nota. Se siente en la forma en que te mueves, en la energía que transmites, en la manera en que las personas reaccionan ante ti. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que el atractivo se construye desde fuera hacia adentro, con mejor ropa, con un mejor cuerpo, con más dinero. Pero la realidad es que se construye desde dentro hacia afuera. No importa cuánto inviertas en tu apariencia si en el fondo no te sientes seguro de ti mismo. La seguridad no se compra, se cultiva. Y cuando la tienes, las personas lo perciben de inmediato. Así que antes de pensar en qué decir o cómo actuar, pregúntate: ¿realmente me valoro a mí mismo? ¿Realmente creo que soy alguien digno de deseo? Porque si la respuesta no es un rotundo sí, todo lo demás será un parche temporal. La verdadera atracción comienza cuando aprendes a verte como alguien digno de ser deseado. Y cuando logras eso, todo cambia. Porque no tendrás que perseguir a nadie, serás tú quien será perseguido. Y lo mejor de todo, sin decir una sola palabra. El deseo es algo que se despierta a nivel subconsciente, y la gran mayoría de las personas no tienen idea de cómo funciona realmente. Creen que para atraer a alguien deben hacer grandes esfuerzos, decir las palabras exactas, aprender frases prefabricadas o imitar comportamientos que ven en otros. Pero los verdaderos maestros de la atracción entienden que el juego no se gana con palabras, sino con energía, presencia y una estrategia bien ejecutada. Y aquí es donde entra la parte más poderosa: el misterio. Las personas se sienten atraídas por lo que no pueden tener completamente, por lo que no pueden predecir ni controlar. En el momento en que eres completamente accesible, en el momento en que alguien siente que te tiene asegurado, la emoción del deseo se apaga. El cerebro humano está programado para querer lo que parece estar justo fuera de su alcance. Es por eso que las historias de amor más intensas, los romances más apasionados, suelen estar llenos de momentos de incertidumbre, de tensión, de un vaivén entre lo que se da y lo que se retiene. Si quieres que alguien te desee sin decir una sola palabra, debes aprender a manejar la tensión. Y la tensión no significa actuar distante o desinteresado de manera forzada. No significa ignorar a alguien o jugar juegos absurdos. Significa crear una atmósfera en la que la otra persona sienta que hay algo en ti que todavía no ha descifrado del todo, algo que necesita explorar, entender, descubrir. Es la sensación de que, aunque estés presente, hay una parte de ti que sigue siendo un misterio. Imagina estar en un lugar donde hay alguien que te interesa. No necesitas mirarla constantemente. No necesitas seguir cada uno de sus movimientos. En cambio, tu atención es selectiva.
De vez en cuando, cruzas miradas con ella de manera casual, pero en lugar de sostener la mirada con intensidad de inmediato, permites que el contacto visual sea breve, lo suficiente para que sienta que ocurrió algo especial, pero no lo suficiente como para que se sienta completamente satisfecha. Es un pequeño instante de conexión que se rompe antes de que pueda volverse algo seguro. Eso es tensión. Eso es intriga. Y eso es lo que hace que alguien empiece a pensar en ti incluso sin que hayas dicho nada. Las personas no se sienten atraídas por quienes están demasiado disponibles. Se sienten atraídas por aquellos que tienen una vida propia, que no necesitan atención ni validación para sentirse completos. La clave está en moverte por el mundo con el aire de alguien que tiene algo importante en que concentrarse, alguien cuya atención no se regala fácilmente. Y cuando alguien siente que debe ganarse tu interés, el deseo empieza a crecer en su interior sin que siquiera lo note. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Intentan aplicar estos principios de manera mecánica, como si fueran trucos que pueden usar sin realmente encarnar el tipo de persona que genera atracción natural. Se esfuerzan demasiado en parecer misteriosos en lugar de simplemente serlo, y la diferencia es abismal. No puedes fingir esta energía, porque el subconsciente de las personas lo detecta. Si en el fondo te sientes inseguro, si en el fondo crees que necesitas la aprobación de los demás para sentirte valioso, todo en tu lenguaje corporal lo delatará. No importa cuán bien intentes aplicar las estrategias, la verdad siempre se filtra. Por eso, lo más importante es el trabajo interno. Debes convertirte en alguien que realmente valore su propio tiempo, su propia energía, su propia vida. Alguien que sepa que no necesita convencer a nadie de que lo desee, porque su sola presencia es suficiente para despertar ese deseo de manera natural. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas esforzarte. Simplemente existes en el mundo con una confianza tranquila que se percibe a kilómetros de distancia. Piensa en aquellas personas que parecen tener un aura magnética sin esfuerzo. No son los que están tratando de llamar la atención desesperadamente. No son los que buscan validación constante. Son los que se mueven con una seguridad relajada, con una calma que hace que todos los que están a su alrededor sientan una atracción inexplicable. Porque la verdadera atracción no se trata de actuar, sino de ser. Y aquí es donde el juego se vuelve realmente interesante. Porque cuando entiendes esto, empiezas a notar que el deseo no se genera en la otra persona, sino dentro de ti. No se trata de manipular, ni de engañar, ni de actuar de una manera que no es auténtica. Se trata de aprender a convertirte en alguien por quien las personas naturalmente sienten atracción, simplemente por la energía que proyectas. Y la mejor parte es que no necesitas decir una sola palabra para que esto funcione. Cuando dominas la atención, el misterio y la presencia, las personas sienten tu energía sin que tengas que hacer nada más. Y en el momento en que logras que alguien empiece a pensar en ti sin razón aparente, en el momento en que logras que alguien sienta curiosidad por ti sin haberle dicho nada relevante, has ganado el juego. Porque el deseo no comienza cuando alguien te ve. Comienza cuando alguien no puede dejar de pensar en ti. Y eso es exactamente lo que estás aprendiendo a hacer. Cuando empiezas a entender cómo funciona el deseo, te das cuenta de que la atracción no es algo que sucede por accidente. Es una reacción natural cuando ciertos elementos están en juego. Y uno de los más poderosos es la escasez. Lo que es abundante pierde valor. Lo que es raro, exclusivo o difícil de conseguir se vuelve irresistible. Es una regla simple, pero extremadamente poderosa. Piensa en esto. En cualquier dinámica social, las personas tienden a querer lo que parece no estar disponible para ellos. No porque lo necesiten, sino porque su mente lo registra como algo valioso. Cuando algo es accesible en todo momento, deja de sentirse especial. Por el contrario, cuando algo parece difícil de obtener, se activa una sensación de urgencia, un deseo de alcanzarlo antes de que desaparezca. Es por eso que el deseo no se genera cuando persigues, sino cuando das la impresión de que eres alguien que no puede ser tenido fácilmente. Esto no significa jugar con las emociones de los demás o actuar con arrogancia. Significa moverte con una energía que demuestre que eres alguien que tiene opciones, que no necesita la validación de nadie en particular, porque su vida ya está completa.
Y lo más curioso de todo esto es que cuando realmente adoptas esta mentalidad, no necesitas fingir nada. Tu lenguaje corporal, tu actitud y hasta la forma en la que miras a las personas empiezan a reflejarlo sin que hagas un esfuerzo consciente. El problema con la mayoría de las personas es que creen que para atraer a alguien necesitan ser extremadamente atentos, estar siempre disponibles, hacer todo lo posible por demostrar interés. Pero esto solo mata la atracción, porque no deja espacio para la atención. Cuando alguien sabe que te tiene completamente seguro, no tiene razones para desearte. El deseo necesita un margen de incertidumbre. Necesita la sensación de que hay algo en juego. Aquí es donde entra en juego el manejo del espacio. Cómo te posicionas en una conversación, cómo te mueves en un ambiente social, cómo permites que la otra persona sienta tu presencia sin que la sature. La clave está en dar espacio y luego retirarlo estratégicamente. Acercarte sutilmente en un momento, generar conexión, y luego alejarte antes de que la otra persona se sienta completamente satisfecha. Esto crea una especie de vacío que su mente intentará llenar. Y es precisamente ese espacio el que hace que empiece a pensar en ti. Cuando aplicas esto, las personas empiezan a notar tu ausencia más que tu presencia. Se preguntan dónde estás, qué estás haciendo, por qué no estás dándoles toda tu atención. Y cuando alguien empieza a hacerse esas preguntas, es porque ya has sembrado en su mente la semilla del deseo. Porque el deseo no se trata solo de lo que está frente a nosotros, sino de lo que sentimos que podríamos perder si no hacemos algo al respecto. Es por eso que las interacciones más intensas no son las que están llenas de palabras, sino aquellas en las que hay momentos de silencio, de pausa, de expectativa. La mente humana odia los vacíos. Cuando hay un espacio sin respuesta, el cerebro lo llena con pensamientos. Y esos pensamientos, cuando son sobre ti, crean una conexión que es mucho más fuerte que cualquier conversación. Pero para que esto funcione, hay algo esencial que debes dominar: la indiferencia estratégica. No se trata de ignorar o de actuar como si no te importara la otra persona. Se trata de demostrar, de manera sutil, que no estás desesperado por su atención, que su validación no es lo más importante en tu vida, que aunque disfrutes su compañía, podrías seguir adelante sin ningún problema si la conexión no se da de manera natural. Cuando alguien siente que su atención no es suficiente para asegurarte, empieza a trabajar por conseguirla. Empieza a preguntarse qué más puede hacer para captar tu interés. Y en ese proceso, sin darse cuenta, empieza a invertir emocionalmente en la interacción. Porque en el momento en que alguien invierte su energía en ti, su deseo crece. Es una regla inquebrantable de la psicología humana. Piensa en la última vez que quisiste algo con desesperación. Tal vez era un objeto, una oportunidad o incluso una persona. Lo querías tanto porque en algún nivel sentías que estaba justo fuera de tu alcance. Si hubiera sido fácil obtenerlo, si no hubiera habido ningún tipo de desafío, ¿lo habrías deseado con la misma intensidad? Probablemente no. Porque lo que nos cuesta, lo que no tenemos asegurado, se vuelve mucho más atractivo en nuestra mente. La clave está en aplicar este principio de manera sutil, no con juegos manipulativos, sino con un entendimiento profundo de cómo funciona la atracción. Si quieres que alguien te desee sin decir una sola palabra, debes aprender a manejar la dinámica de presencia y ausencia, de conexión y distancia, de interés y desapego controlado. Porque cuando logras esto, el deseo no solo se despierta, sino que se intensifica con el tiempo. Y lo mejor de todo es que, una vez que alguien empieza a pensar en ti de esta manera, es casi imposible que pueda sacarte de su mente. Cuando entiendes que la atracción es un juego de energía, presencia y escasez, todo cambia. Ya no necesitas esforzarte demasiado, ni preocuparte por encontrar las palabras perfectas, porque la realidad es que el deseo no se genera con lo que dices, sino con lo que provocas en la otra persona. Y lo provocas cuando manejas la atención, cuando dominas tu lenguaje corporal, cuando sabes cómo moverte con naturalidad y proyectar la imagen de alguien que tiene opciones. Las personas no se sienten atraídas por quienes parecen desesperados por ser deseados. Se sienten atraídas por quienes parecen completos, por quienes irradian una energía de alguien que disfruta su vida
sin necesidad de buscar aprobación. Y lo más fascinante es que cuando realmente llegas a ese punto, la atracción ya no es algo que tienes que forzar. Ocurre por sí sola. Es casi inevitable, porque la mente humana no puede evitar desear lo que percibe como valioso y difícil de obtener. No porque sea inalcanzable, sino porque es selectivo. Y la selectividad es uno de los mayores potenciadores del deseo. Cuando alguien siente que debe ganarse tu atención, que tu tiempo y tu energía no están disponibles para cualquiera, su mente comienza a verte como un premio, como algo especial, como alguien que merece ser conquistado. Y eso, sin que hayas dicho una sola palabra, hace que la atracción se dispare. Este es el verdadero secreto que pocos entienden. El deseo no se trata de correr detrás de alguien. Se trata de convertirte en la persona que naturalmente atrae lo que quiere. Y esto no es magia, no es suerte, es ciencia. Es la manera en que funciona la psicología humana. Cuando entiendes cómo despertar interés sin esfuerzo, sin ansiedad, sin parecer que estás buscando validación, te das cuenta de que las dinámicas cambian completamente, porque en lugar de perseguir, dejas que los demás se acerquen a ti. En lugar de sentir que debes impresionar, dejas que los demás quieran impresionarte a ti. Así que aquí está la verdadera pregunta. ¿Quieres seguir esforzándote sin resultados o quieres empezar a aplicar estos principios y ver cómo todo empieza a cambiar a tu favor? Si has llegado hasta aquí, es porque sabes que hay algo en lo que acabo de compartir que resuena contigo. Algo que, en lo más profundo, te hace ver que la atracción no es un misterio incontrolable, sino un arte que puedes dominar. Ahora, quiero que hagas algo. Si esta información te pareció valiosa, si sientes que puede cambiar la manera en que interactúas con las personas, quiero que dejes tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte te hizo reflexionar más, cuál fue la idea que más impacto tuvo en ti. Quiero que este espacio sea una conversación, una comunidad, donde podamos compartir ideas y estrategias que realmente marquen la diferencia. Además, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, envíale este video. Puede ser la pieza de información que le haga ver el juego de la atracción desde una perspectiva completamente nueva. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo dominar la psicología social, la seducción y el magnetismo personal, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Cada interacción, cada comentario, cada persona que comparte este mensaje ayuda a que llegue a más personas que pueden beneficiarse de esto. Y juntos podemos construir una comunidad donde el conocimiento y la transformación sean la base de todo. Así que dime, ¿estás listo para cambiar la manera en que el mundo te percibe? Nos vemos en el próximo video.